vecinal primero y desde el 2017 como secretario de Atención al Vecino y Modernización de la Municipalidad de 3 de Febrero, cargo que ocupa actualmente. Lo recibimos con un Hola a todos. Cuando Eduardo y Carola me convocaron para trabajar, dije, bueno, ¿por dónde vamos a empezar a contar esta historia? Esta historia tiene como dos partes. Una es la transformación del 3 de febrero, que tal vez alguno conozca. Y la otra es mi propia transformación, que esa seguro no me conoce nadie, más que mi casa y yo. Siempre recuerdo cómo empezó todo esto. Un día salgo de mi oficina en Puerto Madero, voy caminando, voy con el auto, yendo para casa, 7 de la tarde. Como siempre, la radio, 2014, para que se ubiquen contextualmente en el tiempo. Las noticias de ese 2014 claramente marcaban el país en el cual yo no quería vivir, como les debe haber pasado a muchos de ustedes. Ahí, mientras el ruido de la radio seguía sonando, yo dije, bueno, ¿yo qué hago con esto? Con esta situación, ¿qué puedo hacer yo? Tomo una de las calles y me encuentro con un cartel que decía Valenzuela Intendente. Primer pensamiento de la antipolítica, que no tengo antecedentes, realmente como contó Eduardo, digo, mira, el periodista lo escuchaba, lo leía, seguramente va a ser algo diferente. Y ahí nació en mí como una vocación de, bueno, entonces ¿yo qué puedo hacer? ¿Y cómo me puedo sumar? Y qué bueno. Claro, yo soy muy joven. Google, y empezamos a buscar qué hacen los profesionales en la gestión pública. Aparecen dos cosas, y después googleé a Diego Valenzuela. Apareció el G25 como primera opción, en el cual me anoté en el registro como cualquier hijo del vecino. Y empecé a participar de los desayunos, hice el curso en el IAE, fui a la charla de ciencias económicas, pero a su vez, y la cosa que más me sorprendió es que cuando le escribo a Diego, a las 12 horas tenía una respuesta. Ya me llamó la atención, no era normal que un político que uno le escribe le responda. Bueno, ahí empezamos a trabajar, nos pusimos en contacto, empezamos a hablar, tuvimos una serie de reuniones, me contó cuál era su idea, y en el medio, de repente, yo me di cuenta que estaba participando en una campaña política que tenía como objetivo ganar la intendencia del 3 de febrero en octubre del 2015. Fue casi sin darme cuenta. Como, bueno, la historia de esa parte ya la conocen. Se ganó la intendencia, seguimos trabajando para que Mauricio fuera presidente, y después vino la segunda parte que fue mucho más sorpresiva. Fue un llamado telefónico de Diego para decirme, Pablo, ¿te querés sumar al equipo de gestión? Bueno, ya ahí era toda una decisión, después de 30 años de trayectoria en el mundo empresarial privado, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Pego el salto? Obviamente, es mesa familiar, porque es una decisión importante, implica exposición, implica muchas cuestiones, que la verdad que después las verdaderas implicancias las fui descubriendo en el tiempo, no en esa mesa de charla. Pero dijimos, sí, vamos a apostar por el país y vamos a involucrarnos para cambiar esta situación que evidentemente no era la que todos queríamos vivir. Y así fue que me llama Diego, empezamos a tener nuestras primeras reuniones de trabajo y me pidió un plan. Ya marcaba un cambio en la gestión pública que me pidiera un plan. ¿Sí? Porque veníamos acostumbrados a otra cosa, otra forma de gestionar, y más el 3 de febrero, 24 años de curso, un varón del conurbano, y que teníamos muy poca información de qué era lo que iba a pasar, pero sí teníamos muy claro qué era lo que queríamos que pasara. Así fue que armamos un plan de trabajo de cuál era el eje que él quería tener, cuáles eran los puntos que él quería trabajar y cuáles eran mi visión, una visión bastante, que me dice, vos sos del mundo privado, del concepto de las cosas, pero llegamos a armar un plan de trabajo para el futuro. Esa es la base. Yo ahora les voy a contar un poquito para que no sepan quién es 3 de febrero. ¿Sí? 3 de febrero es un distrito, un municipio, con 15 localidades, pegado a capital, tenemos muchos vecinos,
¿sí? Alrededor, de distintos colores, para decirlo de alguna manera. 400.000 habitantes, muy densamente poblado, y que cuando asumimos, el primer golpe que nos dimos fue ver con qué nos habíamos encontrado. O sea, en ese momento yo le digo que, ¿dónde estamos metidos? ¿Qué es lo que encontramos? Un estado paseado, un municipio sin procesos, sin tecnología. Llevé mi computadora un año, no teníamos internet, no teníamos teléfono. La gente no tenía ni motivaciones, ni capacitación, no tenía roles. Era una situación muy complicada. No había forma de registración, solo había un teléfono. El hall municipal, ustedes entran para que se hagan una... Imagínense esto, de repente se corta la luz. Un lugar oscuro, con gestores asociados a la corrupción que genera el gestor que te ayuda para hacer el trámite. Entonces, el trabajo que había que hacer era muy arduo y el contexto que nos encontramos era muy complejo, mucho más de que uno se imagina. Y ustedes tienen que, imagínense si entran a un lugar que está parado en el año 1970. Esa fue mi primera imagen que yo pude decir, y cuando volví a casa el primer día, dice, esto atrasa 30 años. Esto, digamos, disruptivo, ¿no? Que es parte de la innovación que con Diego trabajamos. La primera medida fue muy polémica, fue eliminar la Secretaría de Gobierno, donde estaba el corazón político del cultismo, digamos, ¿no? Hablando en términos políticos. Lo más lindo es que la gente seguía estando ahí y lo que quedaba era toda esa gente era para mí. Y ahí transformamos en este cambio de paradigma que dijimos, no, la política no, la política la gente. Olvidémonos de la política porque estaba lleno de punteros políticos y concentrémonos en la gente. Que pongamos al vecino primero. ¿Sí? Y ahí es donde decide un aspecto muy importante, que es la creación de la Secretaría de Atención al Vecino y Modernización, que es el cargo que yo hoy ocupo. ¿Cuál es el punto fuerte de generar una secretaría? Una secretaría, para el que no conoce los municipios, es como un ministerio. Ese nivel es la importancia que le daba al vecino para la gestión pública. Entonces, este nuevo foco, esta nueva gestión, el centro de lo que es la gestión, era un cambio de paradigma a romper en el municipio. Entonces empezamos a trabajar, y yo en los trabajos, en los papers y todo, inventé una palabra que es esta, vecinocéntrico. Nos teníamos que transformar en una organización vecinocéntrica, que pusiera el foco por delante y que pudiera trabajar con estos 4 puntos que nos tenían que guiar. Uno es el contacto directo con la gente, atender a la gente. La gente iba al municipio y daba vueltas, bollaba, se encontraba con el gestor que lo ayudaba a hacer el trámite y le sacaban 200, 300 cada vez que iba a hacer algo. Entonces, este contacto de habilitación con la gente generó una cuestión de cercanía que no había vivido antes el municipio. Foco en la gestión. Cuando hablo de gestión es cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces cómo hacemos las cosas. El concepto de transparencia, la frontalidad y el concepto de transparencia basado en mostrar cómo trabajamos, qué está pasando con las cosas que la persona pide. Y siempre trabajar con una respuesta. Que el vecino cuando viene al municipio se lleve una respuesta. Claramente no es siempre la respuesta que quiere oír, pero hay que decirle la verdad. Entonces transformamos estos conceptos en valores. Si tengo la respuesta, siempre es con la verdad. Y muchas veces, mira, esto no se lo vamos a hacer. Pero hay que apostar a esa situación, porque si no, eso se transforma en un boomerang. Cuando uno le miente a la gente, al mes y medio lo tiene de vuelta sentado en la oficina, porque ahora los funcionarios estaban en la oficina. Entonces yo lo tenía de vuelta ahí, preguntándome qué había pasado, pues la persona me había dicho. Entonces, la verdad para nosotros es un valor innegociable. Trabajo con profesionalismo en la forma de trabajo, en la generación de los procesos, cómo trabajamos, cómo planteamos los temas, cómo planificamos. Es un municipio que ahora se planifica. Se planifica, tenemos objetivos, tenemos reuniones de seguimiento, tenemos que cumplir los hitos, tenemos penalidades si no los cumplimos y tenemos felicitaciones cuando las cumplimos. Igual siempre la mejor felicitación es la del vecino.
¿no? El que genera un vínculo a través de ese contacto que es impagable. Es una de esas cosas que uno se queda, bueno, esto dice, la verdad, tiene un impacto, estás dejando algo en el camino. Entonces así fue que en esta metodología de trabajo armamos la secretaría, empezamos a trabajar en la comunicación, de definición, porque era algo que la gente no entendía qué hacía, porque que un municipio tenga una secretaría de Hacienda es normal, que tenga una secretaría de desarrollo urbano es normal, desarrollo económico es normal, pero atención al vecino. ¿Qué es esto? Fuimos la primera municipalidad que la generó, y creo que somos la única en la provincia de Buenos Aires que tiene este rango casi ministerial en la estructura municipal. Y nos definimos en estos 4 factores con los cuales dijimos, con esto vamos a llevar la gestión adelante en esta área. La atención ciudadana, la gestión de servicios públicos para el ciudadano, la participación y la modernización. En lo que es la participación, básicamente, la gente ya ni iba al municipio, no traía ideas, no generaba contacto con la gente. Si no hay contacto, no hay diálogo. Si no hay diálogo, no hay intercambio de ideas. Si no hay ideas, no hay propuestas. Más o menos esa es la dinámica en la cual funciona. Y después trabajamos un concepto de modernización absolutamente transversal a toda la organización. Modernización no es solo tecnología y fierro. Cuando estamos hablando de procesos, cultura, hablar con la gente, el eje del vecino y ese tipo de cuestiones, también estamos modernizando la forma de pensar y de trabajar de cada uno. Así fue cuando empezamos a trabajar los puntos que fuimos generando a través de estos 3 años que trabajamos juntos. Este que ustedes ven es el centro de atención al vecino que creamos. Este es un lugar oscuro, ¿sí? Donde en ese lugar, para que tengan idea, en este lugar que está acá, estaba cerrado y yo encontré urnas, boletas de todos los partidos, padrones, otras cosas. Evidentemente no era un lugar que estaba siendo pensado en el ciudadano. Claramente no lo estaba haciendo. Entonces, a través de este mecanismo de trabajo creamos nuevos canales y espacios. Este es uno de ellos. Amplio, transparente, con una línea gratuita de atención que no había. Antes había un teléfono y una persona que escribía en el cuaderno Gloria. Sí, escribía en el cuaderno Gloria. Que si era verde era para un lado y si era rojo era para el otro. Así es como se llevaban los reclamos de la gente, de 8 a 12, por ejemplo. Y nosotros hicimos un cambio importante acá. Le pusimos un proceso de trabajo, contacto con áreas de resolución. Ampliamos el horario de atención de 8 a 16 horas, antes tenían 4 horas, tenían que trabajar todo el día. Eso fue un impacto cultural también, y sindical, y presiones, y hoy están dando trabajos de 8 a 16 horas todos los días. La línea de atención,